Hoy vamos a estar hablando sobre el tema Dios no hace diferencia de personas. En Hechos capítulo 10, versos 34 y 35 realmente dice Dios no hace acepción de personas, pero esa expresión quiere decir Dios no hace diferencia entre personas. Y generalmente pensamos que entonces Dios salva a todos, porque Dios es amor. Sin embargo, ese no hace acepción de personas. Ciertamente Dios no hace diferencia de personas, pero tiene algo muy característico que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo estaba obrando dentro de la iglesia, en los discípulos, en los creyentes, mostrando que Dios no hace diferencia en la salvación. Vamos a Hechos 10, versos 34 y 35, que es el pasaje que hemos estado repitiendo como confesión de fe cuando empezamos Hechos, y dice de la siguiente manera: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas, pero el siguiente verso nos dice de quién se agrada. Y en aquellos a quienes el Señor está dándole su salvación y su gracia. Así que en este momento vamos a orar y vamos a estar en la presencia de Dios. Padre, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Gracias por este tiempo en el que podemos abrir tu palabra, ser ministrados por ella. Gracias por el tiempo de meditación que mis hermanos han tenido en sus casas a través de la palabra. En la mañana, hoy al llegar, mis hermanos pudieron meditar en tu palabra también. Gracias. Y en este momento que somos enseñados en tu palabra, también permite que sean las palabras adecuadas, que edifiquen a tu iglesia y que sea lo que tú quieres para nosotros. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios no hace diferencia de personas. Y primero voy a iniciar con Hechos capítulo 1, verso 6, porque los discípulos, cuando Jesús resucita y ha estado con ellos 40 días hablándoles sobre el reino de Dios, ellos tienen una mentalidad acerca del reino de Dios. Ellos piensan en un reino únicamente para los judíos, como nosotros podríamos pensar, solamente esta iglesia es salva, o solamente nosotros estamos bien, ¿no? Aquellos están totalmente mal. Sin embargo, a veces pensamos que Dios ve o hace diferencias como nosotros. En el caso de David y Saúl dice que de hombros arriba era más alto que todos los del pueblo. Entonces fácilmente Saúl medía 2,20 metros, ¿no? Supongo yo. Era enormísimo, dice que era el más alto de todo el pueblo. Y Dios Dios lo ha ungido como rey. Y cuando Samuel tiene que ir a ungir a otro rey a casa de Isaí, él busca y ve al mayor, el más alto. De hecho era el más alto, dice que era bien parecido. Dice, este es, y Dios le dijo, no es. Bueno, el segundo. Y no, pasaron todos los hijos hasta que le pregunta al padre: oye, ¿no tienes otro hijo? Porque ya Dios me dijo que no, ninguno de todos estos. Y entonces el padre se acuerda: sí, tengo uno más. O sea, a ese ni siquiera lo estaban tomando en cuenta. Era el menor, de hecho tal vez era el más pequeño de estatura en ese momento. Dice, está con las ovejas, y mandan a traer a David. Y Dios le dice, cuando estaba escogiendo a los otros, Dios le dice, no vea su apariencia, porque Dios no ve lo externo, la apariencia, sino el Señor ve el interior, en el corazón. Y nosotros juzgamos de esta manera, y también nosotros pensamos que el reino de Dios es como nosotros lo pensamos, solamente con las personas que nosotros pensamos. Tenemos un reino limitado, dice Hechos capítulo 1, verso 6, cuando los discípulos le preguntan a Jesús precisamente acerca de ese reino que él había estado hablando. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ellos pensaban en un reino limitado únicamente a Israel y a la tierra de Judea, a la nación de Israel.
y a ese territorio físico. Pensaban en un reino limitado a un tiempo presente y terrenalmente, humanamente. Ese era el reino que ellos tenían. Y Jesús les había estado hablando acerca del reino, pero ellos no habían comprendido. En Hechos 1:7 les dijo Jesús respondiendo, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el reino no depende de ustedes ni el tiempo, sino depende de Dios, del Padre. El reino no es de ustedes, el reino es de Dios. Él sabe cuándo, quiénes, cómo es ese reino. Y utiliza dos palabras que son muy representativas en este pasaje, y dice: no les toca a ustedes saber los tiempos, y utiliza la palabra griega que para nosotros es más común, que es cronos, cronometrar, medir. O sea, no está en el tiempo de ustedes, es el tiempo cronológico, es la edad, es el tiempo específico del hombre. Dice, no está en su tiempo, sino le dice porque está en las sazones de Dios o el tiempo de Dios, y utiliza una palabra que es kairos, que quiere decir es el tiempo apropiado o es el tiempo que solo Dios ha determinado. De hecho, se le llama el tiempo de Dios. No es el tiempo de ustedes, es en el tiempo de Dios. Y como Dios es un Dios eterno, bueno, eso no depende de nosotros. ¿Cuándo llegó usted a conocer al Señor? Ha escuchado mucho de Dios, pero a veces tal vez se rebeló, se enfermó. De hecho, a veces tal vez asistió a una iglesia, pero no creyó en el Señor. Pero llega un momento en que Dios se revela a usted. Tal vez pudo haber escuchado muchas predicaciones y tampoco recibió al Señor. Pudieron haber orado por usted, o usted oró y no recibió al Señor. Pero llega un momento en que verdaderamente hay un nuevo nacimiento en su vida. Ese es el tiempo de Dios, cuando Él se está revelando a usted. Y yo esperaría que hoy sea el tiempo de Dios, ¿no? Cuando Dios nos esté hablando a nosotros y haya un verdadero nacimiento. No es una religión, no es cambio de costumbre, no es ser moralmente bueno, es el tiempo de Dios, la forma de Dios, el reino de Dios, el kairos, donde Dios está obrando. Es el tiempo exclusivo que Dios tiene para ti. Tal vez te llevó a situaciones muy complicadas y difíciles, o hasta situaciones de enfermedad, y no es el cronos, sino es el Dios que está obrando en ese tiempo, en el kairos de Dios. Y enseguida nos dice en el verso 8, cuando les está hablando de ese reino, no es ese reino humano, limitado, terrenal y solamente enfocado a ustedes, sino es más amplio. No es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Y dice el verso 8, pero recibiréis poder. Ese pero está hablando de un condicional. Para que estén en ese reino, ¿ustedes qué necesitan? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a recibir poder a través del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y esto ya lo hemos tocado, este pasaje, pero para mí es importante el día de hoy en este tema. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Y también en griego, hoy solamente voy a utilizar 4 palabras en griego, a veces no utilizo ninguna, pero es importante para que entendamos hasta dónde es el trasfondo y lo que Jesús les está diciendo. Van a recibir poder de parte del Espíritu Santo. La palabra que utiliza es dunamis, que es la que nosotros utilizamos en español para dinámica o dinamita. ¿Qué es lo que van a recibir? Dinamita. Poder con el Espíritu Santo, pero un poder que los va a llevar a ser testigos. También ya tocamos esta parte, y la palabra es martus, la raíz, o márturos, que quiere decir los va a llevar a ser testigos, van a dar evidencia. Mártir es la traducción en español. Los va a llevar a estar dispuestos a entregar su vida. O sea, un poder en el Espíritu Santo, una fuerza. Y de hecho dunamis también es un poder milagroso, y vemos obrando en milagros, pero un poder milagroso que va más allá de sus fuerzas. Ese es el reino que Dios quiere establecer. Un reino no limitado, no humano, sino un reino lleno de poder, y un reino que lleva al hombre, a la mujer, a vivir dando evidencia de la vida de Cristo en él o en ella. ¿Y por qué estamos hablando acerca de esto? Porque ese reino
no solamente era para los judíos, para los discípulos, para los 12, los 70 o los 500 que vieron a Jesús resucitado. No solo para los judíos en Jerusalén, para los de la ley, sino ese reino va a estar revelándose a todos aquellos que son llamados al reino, dijo el capítulo 2, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo, pero no vamos a ver allí. Entonces va a ir más allá ese reino. No va a ser diferencia quién entra. La diferencia es que hayan recibido el Espíritu Santo, que hayan nacido de nuevo y que ahora puedan ser testigos de Cristo, testigos de la palabra de Dios, testigos del Padre en nosotros, testigos de Jesucristo, testigos del Espíritu Santo, testigos del reino, que nosotros podamos vivir el reino. No solamente querer estar en el reino, sino que ese reino haya llegado a nosotros, como dice el Padre nuestro, ¿no? De esta manera estemos viviendo. Bueno, ese reino se está revelando aún a los enemigos para llamarlos e invitarlos a su reino. ¿Cómo nos llamó el Señor? Tal vez por alguien que nos compartió, tal vez por la oración de otra persona, e inclusive puede ser que nadie nos habló y nosotros tuvimos la necesidad de buscar al Señor. ¿Quién se está revelando? El mismo Dios, a través del Espíritu Santo, está dando evidencia de Jesucristo para que lleguemos a su reino. Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, lo vemos desde el capítulo 7, cuando están matando a Esteban, el capítulo 8, como la gente, para no manchar sus ropas, se quitan las ropas, las túnicas, las ponen junto a él y van y apedrean a Esteban. Y ahí está Saulo recibiendo la túnica, y dice en el capítulo 8, verso 1, que él estaba todavía, ¿cómo decir? Como bufaba o respiraba muerte, amenazas contra los creyentes, quería destruirlos. Muchas ocasiones, no solo él fue enemigo, tal vez nosotros fuimos enemigos del Evangelio, de la palabra de Dios. No queríamos saber nada del Señor, hasta decíamos, están locos. Y bueno, mi hermano Saúl está conectado aquí, lo vi hace un rato, y él me decía, yo antes decía, estaban locos, dice, y ahora creo que yo también estoy un poco loco. Bueno, Saulo era este hombre que perseguía a los que estaban en el camino, era celoso, era sincero con su fe, pero estaba errado. Era celoso de la ley, pero no tenía amor por los cristianos, de hecho los odiaba. Perseguía el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, del Mesías, que había sido prometido ¿dónde? En la ley y en el Antiguo Testamento. Y entonces él va tras los que van en ese camino, siguiendo a Jesús, siguiendo el Evangelio, pero en ese camino donde él va apartado de Dios, contra Jesucristo. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, cuando Jesús se le revela en el camino. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vas a estar golpeando contra las puntas, la púa o un aguijón? Todo lo que hagas te va a lastimar a ti. No tienes que estar contra el Señor. Entonces, ese reino se está extendiendo. Recordemos que empezó en Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo, por eso no vuelvo a tocar esos pasajes. Pero ahora, ¿hasta dónde se ha extendido? ¿Por qué hoy hablo de no hace diferencia? Porque Pablo o Saulo en este momento era un enemigo del reino, era un enemigo de Jesús, un enemigo del Evangelio y de los creyentes. Sin embargo, el reino predicado en Jesús está invitando no solo a los que no le conocen, sino a aquellos aún que son enemigos del Evangelio. Y vea en el capítulo 8, verso 1, Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel gran día, dice, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí está Saulo, capítulo 9, verso 1 también. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Y qué hace en los siguientes versos? Dice que pide una carta para tener autoridad de ir
a Damasco y traer a todos los que pudiera, hombres y mujeres, encadenarlos y arrastrarlos, porque dice en el capítulo 8 que entraban por las casas hombres y mujeres y los sacaban, los arrastraban a los creyentes. Hubo persecución. Saulo era este hombre que los perseguía. Dice el verso 2 que él pidió cartas para que si hallaba alguno de estos hombres o mujeres de este camino, de esta forma de vida, de esta forma de vivir. Oiga, hermano, hoy o en esta semana me enteré de una noticia terrible en México. El Senado ha aprobado que cualquiera que hable en contra de la ideología predominante en este momento, y estoy hablando de psicólogos o pastores o cualquiera, ¿sabe qué merece? Cárcel o multa. No podemos hablar en contra de eso. ¿Qué está haciendo el mundo? Intimidando, limitando o queriendo limitar la palabra de Dios. Pero cuando viene esto de parte del mundo, de parte de las autoridades mismas, y no debemos tener temor de decirlo, porque tenemos libertad de expresión en nuestro país, somos un país libre. Tenemos libertad de culto, supuesta libertad de culto, libertad para creer. Hermano, no debemos de tener miedo, porque cuando viene esta persecución y cuando parece que la iglesia, como en Hechos, no puede seguir adelante, es esparcida, es oprimida, entonces el Espíritu Santo, Dios mismo, muestra su poder. Él mismo está obrando. Y dice en el capítulo 9, verso 3 al 6, ¿qué le pasó a Saulo, el enemigo, el que peleaba contra los creyentes y contra Jesús? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué hace? El Señor mismo se está revelando a ese enemigo. Cuando ya nosotros no podemos, Él es el que se revela a ese enemigo. Dice en el verso 4: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién se le estaba revelando? Jesús, a su enemigo. Y ahora nosotros oramos: Señor, revélate a aquellos que persiguen a tu iglesia, que te persiguen a ti. Si no quieren escucharnos a nosotros, que te escuchen a ti. ¿Cuántos fuimos opositores del evangelio aquí? Y odiábamos a los creyentes, odiábamos la palabra. A ver, levante su mano, lo vamos a quemar con leña verde. No, hermano, pero es cierto, no muchos fuimos enemigos del evangelio. ¿Alguien fue enemigo del evangelio? Por ahí están sus manos. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos mostró su amor. Él se reveló a nosotros y no quedó nada más en nosotros que volvernos a Él. Por eso Jesús se revela a Pablo o Saulo en ese momento, y entonces lo primero que hace Saulo es: Señor, ¿quién eres? Ya desde ese momento Saulo ha cambiado. Si tú me has derribado, si tú me estás hablando, tú eres Kyrios, Señor. Y ese Kyrios en griego no habla del Señor de la esquina, sino un rey, un soberano. Y entonces le dice en el verso 6 en adelante: levántate. Ahí dice Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente ese que era enemigo, ahora ¿qué está haciendo? Poniéndose a la obediencia de ese Señor. Y entonces el Señor le da orden: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él se está revelando a los enemigos para hacerlos parte de su reino. Qué injusto sería el Señor, podemos decir. ¿Por qué llama a Saulo, que perseguía a los creyentes, y no solamente le muestra su gloria, sino le habla, le da mandamientos, le da dirección? ¿Y por qué yo, que oro diario, parece que a mí no me habla? ¿O no? No sabemos si Dios nos está hablando de muchas maneras, pero a veces no tenemos los oídos abiertos espiritualmente. Y este que es enemigo es confrontado directamente. No esperemos a que el Señor nos confronte así. Busquemos al Señor. Entonces en el verso 15 del capítulo 9, no solamente le llama a ese enemigo, sino le quiere usar. No solamente te llamó a ti, sino ahora te quiere usar. Cuando tú dices: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando le hemos reconocido
Dios no hace diferencia de personas. Dios no hace acepción de personas. Era enemigo y ahora lo llamó. Dice el verso 15, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Bueno, eso le estaba hablando ya cuando está ahí Ananías. El Señor se apareció y luego le está hablando. Recuerde que Ananías tenía miedo, ¿no? Dice: ese que te apareció en visión de noche, en el verso 12, cuando está Ananías, le pone las manos y él está orando y él ve a ese hombre que viene. Y hay algo importante en esto. De hecho, Pablo, esta conversión del capítulo 9 que lo está narrando aquí, lo va a narrar en el capítulo 15, se lo va a narrar a Agripa. Fue tan importante en la vida de Pablo que lo narra una y otra vez. No solamente que es necesario que él sufra, sea testigo por causa de Cristo, sino lo que el Señor le dijo: instrumento escogido me es este. Quiero que se detengan un segundo ahí. ¿Ha pensado que usted es instrumento en las manos de Dios? ¿Un instrumento escogido? Yo no sé leer, yo no tengo grandes estudios, yo ya soy mayor, o yo tengo poco conocimiento de la palabra de Dios, o soy muy joven, o soy tímido, temeroso. El Señor dice: instrumento escogido me es este. ¿Qué significa instrumento escogido? Alguien que va a usar. Y dentro de muchos, como el médico, como el cirujano, utiliza el instrumento adecuado para esa operación. Dios te ha escogido a ti. Eres instrumento escogido por el Señor. Pero estoy enfermo, pero soy débil. Eres instrumento escogido. No sé si has pensado que para eso se reveló el Señor, para que lleves mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios te ha escogido y Dios está revelando de muchas maneras. De hecho, en el mismo capítulo 9 veremos cómo se revela. Solamente lo voy a mencionar, los dos eventos del capítulo 9. Se está revelando a través, después de en Pedro, sanando a Eneas, un hombre que por 8 años había estado enfermo, paralítico, y lo sana. Y se está revelando en otra ciudad, en Lira dice en otras versiones, a gente que no le conocía. Y luego en Jope a una mujer llamada, bueno, no a la mujer, a todos los que estaban ahí, y para eso utiliza esa mujer que murió, que era una mujer devota, que ayudaba mucho, y Dorcas o Tabita había muerto, y entonces el Espíritu Santo usa a Pedro para que resucite. Y en tanto Lida como Jope, cuando la gente escuchó o vio a Eneas y después ve a Tabita resucitada, ¿qué hace? Muchos creyeron en Jesús. El Señor, el Espíritu Santo, está usando a Pedro, está usando aún ese paralítico, está usando aún la mujer muerta para revelarse y que muchos conozcan al Señor. ¿Por qué está haciendo esto el Espíritu Santo en Pablo, en Saulo, con Pedro sanando, resucitando, en Eneas, en Tabita? Para mostrar su reino, para invitar a todos aquellos que están fuera del reino de Dios. Y vamos a este punto que es la parte principal del tema de hoy. Jesús está llamando a los que no pertenecen a ese reino. Recuerde que iniciamos con Hechos 1:6. Los discípulos pensaban en un reino limitado, terrenal, solamente para ellos. Pero ahora estamos viendo que el Señor, ¿a quién está llamando? A los enemigos, no solamente a los de Jerusalén, sino a otros que están lejos de otros pueblos que pudieran conocer al Señor. Y ahora en el capítulo 10 vamos a ver a quién está llamando. A un hombre que ni siquiera era judío, que podía ser no solo enemigo de la fe, sino enemigo del pueblo judío, un romano. Capítulo 10 dice que había un hombre que se llamaba Cornelio. En el verso 2 dice que este hombre, ¿cómo era? Piadoso
y temeroso de Dios con toda su casa. Y esto quiere decir que ese hombre quería conocer de Dios. No es que realmente conociera a Dios, pero él quería buscar sinceramente a Dios. Entonces vemos aquí cómo el Espíritu Santo va a empezar a obrar primero en Pedro, preparándolo para que vaya con Cornelio, y el Señor va a estar invitando al reino a aquellos que no se consideran dignos del pueblo de Dios. Jesús mismo se ha revelado ¿a quién? A Saulo, y Jesús mismo se va a revelar ahora a Cornelio a través de un ángel. Y no solamente se va a revelar, sino llega al punto de llenarle del Espíritu Santo. Dice en el verso 3, recuerda, es un enemigo. ¿Qué decían los judíos? Para los judíos, los que no eran de su pueblo eran como perros, así literalmente. No merecían la salvación. ¿Cuántos hemos juzgado a algunas personas y hemos dicho, esa persona no merece el evangelio, no merece la salvación? ¿O no? Es un adicto, es un borracho, es un mujeriego, es un mentiroso, es un ladrón, es un narcotraficante, es un asesino, no merece la salvación. ¿Cuántos hemos sido así? A veces hemos juzgado, ¿no? Pero tú no sabes cómo el Señor está tratando con ellos. Dice entonces en el verso 3, este centurión romano que estaban oprimiendo a los judíos, este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Un hombre que quería buscar a Dios pero no le conocía. Dios mismo se le está revelando por una visión. ¿Quiénes habían tenido esta visión así? Los profetas, los apóstoles, gente que nosotros consideramos espiritualmente usadas por Dios. Y ahora un hombre que ni siquiera era parte del pueblo. Ahora tal vez Dios no se revele de esta manera a nosotros. Dios puede hacerlo en una visión, en un sueño. Pero tenemos, ¿qué nos dice Pedro? La palabra profética más segura. A través de la palabra se nos está revelando día a día. Y vamos al verso 9. Entonces, Dios está preparando a Pedro. De hecho, le dice, ve y busca a Pedro que está en casa de Simón el curtidor. Pero verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Qué pensamiento tenía Pedro? Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, un pergamino, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, o sea, todo animal, inmundo y limpio. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué hambre tendría? ¿No? Era capaz de comerse los tacos del metro Tacuba. Los de la Ciudad de México saben a qué me refiero. Recuerdo que cuando íbamos a trabajar, yo trabajaba para una empresa que le trabajaba a Telmex y desmontábamos todo el rack y las estructuras viejas hace mucho. Entonces salíamos con mucha hambre y nos podíamos comer cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que los que han trabajado así físicamente o han tenido mucha hambre entienden. No importa, oye, que no están tan limpios, no importa, tengo tanta hambre que me comería lo que fuera. Pero Pedro está así con tanta hambre que el Señor le muestra esto, pero vea que aún era tanta su costumbre todavía como judío, haciendo diferencia entre los animales limpios y los impuros, que en el verso 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Mira, yo he sido tan celoso de la ley, tan celoso de mi tradición, que nunca he comido un animal inmundo. ¿Qué animales eran inmundos? El puerco, la anguila, algunos peces, creo el camarón también. Para los judíos no pueden comer eso. Y entonces, mira, Señor, me he cuidado tanto que hasta en la alimentación me he cuidado. Eso nos haría falta a los mexicanos, ¿verdad? Menos pan, menos azúcar, menos coca, menos pizza, menos maruchan. Y entonces, mira, Señor, yo he sido tan cuidadoso, tan espiritual, que hasta eso me he cuidado. Aunque el Señor le dijo, mata y come. Claro, le estaba mostrando en una ilustración, en una imagen, algo que él pudiera entender rápidamente. Y entonces, verso 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, lea conmigo, no lo llames tú común o inmundo. Si Dios lo ha limpiado, no lo tienes por qué llamar inmundo. ¿Cuántos de aquí fuimos inmundos así, literalmente? Nada más como 3 o 4 o 5. Todos. Porque la palabra de Dios dice que éramos pecadores, rechazados del reino, merecedores del castigo y de la muerte. Pero cuando nos acercamos al Señor, a través de Jesucristo, ¿qué hizo? Nos lavó con su sangre, nos limpió y puso su espíritu en nosotros. No voy a ahondar en ese tema, pero hermano, ¿cuánto hay que hablar acerca de la obra que el Señor hizo en nosotros? ¿Qué hizo? Nos purificó. No solamente nos lavó el corazón, nos debe haber cambiado o nos sigue cambiando cada día nuestro carácter, nuestras palabras, nuestro corazón, nuestro sentimiento. Entonces, si Él nos ha limpiado, ya no más somos inmundos. Por eso es que Pablo llama a la iglesia, cuando escribe sus cartas, a la iglesia de los santos que están en Corinto, así les dice. ¿Y cómo eran esos hermanos? Ay, si yo los tuviera aquí. ¿Cómo eran los hermanos de Colosas? Ay, hermano, en serio que qué inmaduros eran. O los de Corinto, qué carnales eran. Pero los llama santos porque el Señor los ha limpiado y está obrando en ellos. Dios te ha llamado a ti, ¿o no, hermano? Ha iniciado una obra en ti. Tal vez le conociste ayer, o puede ser que hoy mismo le conozcas. Y ha iniciado esa obra en ti. Y tanto en ti como en Pablo, Dios hizo una obra. Tanto en ti como en Pedro, el Señor hizo esa obra, poniendo su espíritu, limpiándote. Ya no más inmundo. Lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Dice que esto lo hizo 3 veces. O sea, 3 veces, ¿qué significa? Lo está reafirmando, se lo está mostrando. Pedro entiende. Y creo que Pedro era medio duro de cabeza, porque cuando llama a solas a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Que le dice agapao, o sea, un amor perfecto como el de Dios. Y él dice fileos, te amo, pero un amor filial, como amigo. Sí, es como decir, te amo, ¿me amas? Y él dice, te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Es como la esposa y el esposo, ¿no? Siempre la esposa dice, dime que me amas. Sí, te amo. O, ¿me quieres? Y el hombre que contesta, sí. Somos de pocas palabras, ¿no? Pero todos se rieron, ¿eh? Desde alguien tan joven como él hasta los mayores, todos se rieron. Creo que debemos hablar un poco más. Por 3ª vez le dice a Pedro, ¿me amas? Por eso le digo que era duro, porque se lo tiene que repetir 3 veces. Y finalmente Pedro dice, tú sabes todo, Señor. Sabes que te amo. Y aquí le está diciendo 3 veces, lo que Dios limpió no lo llames común. Lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Lo que Dios limpió no lo llames común. Entonces cuando él va a casa de Cornelio y entra con ellos, entonces le dice en el verso 28, bueno, vienen los criados o los siervos de Cornelio, están con Pedro esa noche, ahí duermen y van al otro día
para llegar a donde está Cornelio. Y cuando llega, no, pero un buen invitado Pedro, todavía llega con otros judíos ahí, o sea, ¿cómo le decimos aquí en la Ciudad de México cuando vamos a la fiesta y nos llevamos a algunas? Colados. Se lleva colados, a la gorra, ¿no? Decimos aquí. O sea, que no estaban invitados, él estaba invitado, entonces llega con todos. Y mire qué buen invitado es Pedro. Llega a la casa de un centurión, alguien importante en el ejército romano, y le dice en el verso 28, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Lo invitan a su casa y todavía dice: ustedes saben que para nosotros ustedes son detestables. Tenía mucha necesidad de Dios, Cornelio. Yo creo que ya le hubiera cerrado la puerta, ¿no? Pues ya vete. Pero Dios le había hablado a Cornelio, se le había revelado, y también a Pedro, y Pedro no entendía. Pero continuamos en el verso 28. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Yo pensaba esto, antes pensaba en el reino limitado, antes pensaban que ustedes no merecían la gloria ni el reino, pero Dios me ha llamado que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo llamas a tu hermano que está junto a ti? ¿Con qué ojos lo ves? ¿Con qué lentes, vamos a decir? ¿Para juzgarlo? Siendo que también él o ella son imagen de Dios. Fueron comprados con la sangre de Jesucristo. Hoy tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo ves a tu hermano? Sí, posiblemente todavía tiene defectos, pero oras por tu hermano, lo llamas santo. ¿Verdad que es difícil? Pero así le hizo el Señor esa obra en Cornelio, en Pedro también. Lo que Dios llamó, lo que Dios limpió, no puede ser ya más inmundo. Y vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si alguno aún no ha conocido al Señor de los que están aquí, no ha hecho su oración acercando y entregando su vida al Señor, entregando completamente su ser a Él, dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. No, ¿verdad? Ahí dice: de toda maldad. Fui borracho, Dios te limpia de eso. Fuiste chismosa, Dios te cambia de eso. Fuiste asesino, Dios te perdona. Fuiste homosexual o lesbiana, Dios te perdona y te cambia. Fuiste mentiroso, Dios te cambia. Todos hemos sido llamados pecadores porque somos pecadores, y el Señor al venir, ¿qué hizo en nosotros? Nos cambió. Si no, no estaríamos aquí. No lo mereceríamos. Y no solamente nos revela este verso que Dios nos oye, sino que Él está obrando en nosotros como lo hizo en ¿quién? En Saulo, como lo hace ahora en el centurión, como lo hizo en aquellos de Hechos 2 que oyeron, o los que en el capítulo 8, cuando Felipe está huyendo, va a Samaria y reciben al Señor, y el etíope recibe al Señor. Que vemos, el Señor no está haciendo diferencia de personas. Mire aquí, habemos blancos, morenos, negritos, altos, bajos, canosos, sin cana, gorditos y flacos, y Dios no hizo diferencia con nosotros. Nuestro corazón no le conocía y Él se reveló a nosotros. Dice en el capítulo, regresemos a Hechos, capítulo 10, verso 31. Entonces Pedro le dice a Cornelio, y dijo Cornelio, o bueno, le está respondiendo o contando todo lo que también el Señor ha hecho, cómo Dios se le reveló, y le platica a Pedro. Dice que él estaba orando y se le presenta al Señor, no Pedro,
Dios mismo se le está presentando. Y le dijo: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Mira, Pedro, esto me dijo el Señor. Y no solamente eso, ¿qué vemos aquí? Que ahora este hombre es capaz de acercarse al Señor Cornelio, de entregar su ofrenda a Dios, y es recibido. Dios le permitió oírle, Dios se le está revelando. ¿Qué más podía pedir este hombre? A Pedro le tocó más tiempo. Pedro tuvo que caminar con Jesús y aún así a veces era duro. Cornelio ni siquiera conoció a Jesús y él se le reveló. Verso 33. Y le está contando lo que hizo y cómo envía por él. Dice: luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, porque él dice que había invitado a su familia y los más cercanos, estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Qué seguridad tenía este hombre? Dios se me reveló, Dios está aquí. También hablé del templo, ¿se acuerda? No estaba en la presencia de Dios en el templo, no estaba solamente en el aposento alto. La presencia de Dios estaba en casa de un romano, como estuvo allá alcanzando también en el desierto o en el camino a Saulo. Ahí estaba. La presencia de Dios estaba levantando a Eneas, resucitando a Dorcas. La presencia de Dios estaba en todo lugar. No está haciendo diferencia de personas. En el verso 33 donde estamos, dice: estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dios no está haciendo diferencia de personas. Creo que aquí era más sabio Cornelio que Pedro, ¿no? Al hablar. Dice: estamos en la presencia de Dios y queremos ser enseñados. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Hasta ese momento, les digo que Pedro era duro. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que Dios no hace diferencia de personas. Creí que solo era para nosotros, pero hasta para los enemigos, hasta para un romano, para quien no le conocía, quien no anduvo con Jesús, quien era su enemigo. Para ellos también es el reino. Verso 35. Sino que en toda nación, ahora ya está entendiendo Pedro, no solo judíos, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, de aquel que le ama y vive una vida de obediencia. Verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y que ha entendido ahora Pedro, que es Señor de todos. Cuando dice Pedro aquí, Dios no hace acepción de personas, Pablo también lo toca en Romanos capítulo 2, versos 7 al 11. Pero cuando dice Dios no hace acepción de personas, no importa si eres judío o no eres judío. Si pecaste, eres culpable. Pero también si le recibiste o si crees en Él, Dios te da la salvación. Y voy a ver esos tres pasajes para que usted vea cómo el Señor no está haciendo diferencia en los creyentes y también en el juicio. Romanos 2, 7 al 11 está hablando de los judíos precisamente y les está diciendo que no va a haber diferencia para la salvación que es por fe, como tampoco hay diferencia en el juicio. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué les va a dar? Vida eterna. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero también ¿cómo va a actuar? Con enojo y con ira. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En el reino de Dios no hay diferencia si eres judío o no judío. Si haces mal, dice, hay un juicio, pero si haces bien, te da vida eterna. Gloria. Verso 11 ahora sí. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace diferencia en su reino. Es que yo soy más anciano, es que yo soy pastor. Si no vives en obediencia, hay un juicio. Es que soy el más nuevo, apenas estoy conociendo. Si tú le has recibido y le aceptas,
Él te da vida eterna. No hay diferencia. Gálatas 2, 6 al 8, pero también después veremos cómo también hay un cambio en nuestra vida. Gálatas 2, 6 al 8, cuando la iglesia de Galacia se estaba volviendo a los rituales y pensaban que eran más creyentes o más espirituales porque seguían tradiciones y ritos judíos. Dice el verso 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, de los grandes, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, quiere decir, él a los gentiles y Pedro a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es el mismo Dios que ha actuado en mí, el que actúa en ti. ¿No, hermano? El mismo Dios que actuó en Pedro y en Pablo está actuando en ti, hermano. ¿No te llenas de gozo por eso? No hay diferencia, ni con los primeros apóstoles. Colosenses 3, verso 24 al 25. También nos va a hablar acerca de esas diferencias. No hay diferencia de personas, pero ¿en qué? Verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ustedes ya tienen recompensa, pero si no viven la vida de Cristo, también el Señor no hace diferencia. Algunos dicen, la salvación se pierde, la salvación no se pierde, y discuten mucho por eso. Pero si yo, creyendo en el Señor, siendo cristiano, no vivo la palabra de Dios, no vivo conforme al mandamiento de Jesucristo, porque creo en esa doctrina, el Señor a mí no me va a juzgar, no me va a condenar. Aquí dice que no hay diferencia. O sea, nos pasa por la misma medida, porque Dios es justo. Primera de Pedro, y voy a ir concluyendo, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Aunque no hay diferencia de persona, a los que Él llamó a su reino, demanda de nosotros una vida distinta a la que teníamos, a la que llevábamos antes de conocerle. Y Dios lo hizo posible por el sacrificio de Jesús y por la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Dice primera de Pedro 1:14 al 21, como hijos obedientes. ¿Somos hijos obedientes, hermanos? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, lea conmigo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Antes podíamos hacerlo, pero ahora ¿qué dice? No más. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción, o sea, sin diferencia de personas, juzga según la obra de cada uno, o sea, aunque no hay diferencia para invitarnos al reino y llama a todos, no porque Él nos invite a todos, quiere decir que podemos vivir como querramos, sino que Él demanda de nosotros una vida diferente. Dice en el verso 17 al final. Entonces conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aquí habla de la idolatría. Verso 19, sino con qué fuimos rescatados. Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea, Jesús vino por amor a nosotros, verso 21, y mediante el cual creísteis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No hay diferencia, no hay acepción de personas, ni en juicio, ni en la salvación.
Dios nos ha recibido a través de Cristo. No hay diferencia ahora como pueblo con los judíos. Nos recibió para salvarnos y para mostrar que Él había recibido a Cornelio y a los gentiles, como también a nosotros, nos llena de su Espíritu Santo. Nos da el sello de su Espíritu Santo. En Hechos 2, ¿qué pasó con los que recibieron el Espíritu Santo? ¿Hablaron? Lenguas. Vamos a ver aquí en Hechos 10 que también los gentiles hablaron lenguas. Los primeros eran judíos, estos no eran judíos. Pero también dice que cuando Pedro predicó a 3,000 personas, dijo Pedro: si ustedes creen en Jesús, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Quiere decir que los 3,000 recibieron al Espíritu Santo. ¿Y hablaron lenguas? No. Cuando Ananías viene y ora por Pablo, dice: el Señor me ha mandado para imponer las manos sobre ti y que recibas el Espíritu Santo. ¿Pablo habló lenguas? No. O sea, el hablar lenguas no es evidencia que tenemos el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo se manifestó. O sea, no todos tienen que hablar lenguas. Algunos hablarán lenguas, otros no. Sino que el Espíritu Santo estaba aquí mostrando, y lo vamos a leer en el último pasaje, estaba mostrando que al igual como los judíos con el Espíritu Santo les estaba sellando como pueblo, los gentiles ahora también estaban sellados como pueblo de Dios. Vamos al capítulo 10, verso 44. Mire que ni siquiera Pedro oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, así como usted, oyendo. En ese momento vino el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión, estos los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Qué pensaban ellos? Estos son inmundos. ¿Y qué le enseñó el Señor? Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Entonces la venida del Espíritu Santo es para mostrar que ahora Dios ha escogido y ha limpiado a esos gentiles como pueblo suyo. Y los judíos dijeron: wow, o sea, Dios no hace diferencia con ellos y nosotros. Les da el Espíritu Santo, verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces por eso son llenos del Espíritu Santo, verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Si Dios no hizo diferencia, les ha dado el Espíritu Santo. De hecho, estos fueron bautizados antes por el Espíritu Santo que en agua. Verso 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Dios no hace diferencia, nos llena de su Espíritu Santo porque nos ha salvado. Quiero concluir con esta oración, hermano y hermana que estás aquí, o hermano que está en línea, que también los podemos ver. Si tú no viviste como, o no has vivido como pueblo de Dios, aun si le has rechazado, el Señor te está invitando y quiere que seas parte de ese reino. Quiere darte su Espíritu Santo como un sello. Y a partir de ese momento quiere que tú vivas como su pueblo. No importa de dónde vienes, cómo hayas sido, cuál haya sido tu pecado, qué tan grande sea tu falta al Señor. Lo que importa es que tú respondas al llamado del Señor, que le creas a Él, que le recibas. Y a partir de ese momento Él te llena de su Espíritu Santo y ya no te llama más común o inmundo, porque Él te ha limpiado, sino ahora te llama santo, porque Él es santo y te ha llamado como su hijo. Yo quisiera que nos pongamos en pie y a unos que están en sus casas podamos orar. Y si hoy queremos que el Señor haga esta obra en nosotros, vamos a cerrar nuestros ojos. Cierre sus ojos. El que quiera hacer esta oración, levante su mano allí donde está y oremos. Padre, yo me consideraba inmundo o inmunda. Mi pecado siempre me ha avergonzado y me ha separado de ti.
Pero Señor, en este momento he entendido que tú no haces diferencia ni en el juicio, pero tampoco en la salvación. Y ahora tú me estás invitando a ser parte de ese reino. Y Señor, yo he entendido que ese llamado es para mí. Antes juzgaba a algunos que eran dignos y también yo estaba mal. Y ahora también entiendo que no haces diferencia y pido perdón por eso. Y yo, ahora que te estoy recibiendo en mi corazón, pido que me llenes de tu Espíritu Santo para que pueda vivir como pueblo tuyo y para que pueda vivir en obediencia. Señor, lléname de tu Espíritu Santo y que pueda hablar las maravillas de Dios. Lléname de tu Espíritu Santo y que sienta, Señor, esa pureza a través del sacrificio de Jesús, porque Él derramó su sangre por amor a nosotros. Y Señor, a partir de ahora, que mi vida no sea como antes fue, sino que ahora sea una vida transformada y cambiada. Verdaderamente me he arrepentido de mi vida, de mi pecado, de mi carácter, de mis palabras, de mi forma de actuar. Y Señor, todo lo dejo ante ti. Haz una nueva persona, transfórmame y cámbiame. Y Señor, hoy he nacido de nuevo. Hoy es un día decisivo en mi vida. Tal vez Pedro era difícil y duro para entender, pero yo he entendido tu palabra ahora y comprendo que he sido invitado, que he sido llamado, aún ni siquiera por un hombre, he sido llamado directamente por ti para ser parte de tu reino. Gracias, porque ahora soy tu hijo, tu hija, y viviré con esa identidad de tu pueblo. Muchas gracias por ese gozo que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. El Señor le bendiga, igual los que están en su casa. Que el Señor